Lo que pocos saben es que detrás de la risa de un niño siempre hubo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Un silencio antiguo, heredado de un tiempo en el que las campanas marcaban la hora del destino y las sombras parecían tener nombre propio. En una villa olvidada del norte, envuelta por la neblina y los caminos de tierra, se alzaba una casa de piedra que, aunque resistía el paso de los siglos, guardaba un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. Dicen que allí vivió el padre de Kiko, un hombre respetado, elegante, de sombrero alto y voz pausada. Nadie sabía de dónde venía realmente, solo que llegó una noche de invierno con el rostro manchado por la nostalgia y una carta que jamás mostró. Se decía que había sido duque en tierras lejanas y que una desgracia lo había hecho abandonar todo, su fortuna, su nombre y su linaje. Pero nadie imaginaba que esa desgracia tenía rostro, voz y un eco que aún se escucha en las paredes de aquella casa. Porque lo que pocos saben es que el abandono de su hijo no fue una decisión, sino una condena. Una condena que comenzó mucho antes de que Kiko naciera. Cada noche el hombre se encerraba en su estudio iluminado por una lámpara de aceite. Sobre su escritorio reposaba un retrato, una mujer de mirada triste y vestido de terciopelo verde, con un medallón que reflejaba la luz como si respirara. Decían que era la madre de Kiko. Otros aseguraban que no, que era alguien anterior, alguien que había marcado su destino para siempre. Lo cierto es que en ese retrato los ojos parecían seguirte, y si uno se acercaba lo suficiente, juraba escuchar un suspiro o una frase que se repetía en el viento. No debiste romper la promesa. Durante años el padre de Kiko intentó borrar aquel pasado, pero las marcas del alma no se lavan con agua bendita. Cada vez que el reloj daba las 11, el sonido del péndulo se distorsionaba, como si algo invisible quisiera salir. Los criados contaban que lo veían hablar solo, respondiendo a una voz que nadie más escuchaba. Y cuando el joven Kiko se acercaba a tocar la puerta de su estudio, una ráfaga fría lo empujaba lejos, como si una presencia se interpusiera entre padre e hijo. Con el tiempo, el niño comenzó a tener sueños extraños. Veía pasillos interminables, risas apagadas y una sombra que lo observaba desde un espejo. Su padre desesperado consultó a un monje venido de Castilla, quien le habló de una energía heredada, de una promesa que se había roto siglos atrás y de una deuda que solo podía pagarse con distancia. Entonces lo comprendió. Debía alejarse para protegerlo. ¿Pero de quién? ¿De qué? Nadie lo supo con certeza. Solo dejó una carta sobre la cama del pequeño antes de marcharse al amanecer, con las manos temblorosas y el corazón quebrado. En esa carta, jamás encontrada por completo, se decía que había una palabra prohibida que no debía ser pronunciada por ningún descendiente, una palabra que abría puertas, no del mundo físico, sino del espiritual. Se decía que quien la pronunciara despertaría los recuerdos dormidos de su linaje, y con ellos la culpa que los había perseguido por generaciones. Por eso se fue, no por cobardía, sino por amor. Porque a veces la forma más extraña de proteger a alguien es desaparecer. Años después, cuando Kiko creció, regresó a esa casa de piedra. El tiempo la había cubierto de hiedra y las ventanas estaban selladas con tablas viejas. Sin embargo, al entrar, juró sentir el perfume del aceite de su padre y el eco de su voz repitiendo su nombre. En el escritorio estaba aún el retrato de la mujer, pero algo había cambiado. El medallón del retrato brillaba con una intensidad nueva y dentro de él, reflejado en el vidrio, se veía el rostro del propio Kiko, como si el pasado y el presente se hubieran fundido. Fue entonces que lo comprendió. Su padre nunca lo abandonó, sino que lo encerró en un ciclo del que él mismo no pudo escapar. Aquella casa era un espejo del alma, y en cada rincón había un fragmento de su historia. Los relojes seguían descompuestos en la misma hora, y el sonido del viento parecía repetir una melodía que solo un corazón culpable podía entender. Dicen que Kiko se quedó allí, viviendo entre los ecos del pasado, buscando la verdad que su padre le ocultó. Algunos aldeanos aseguraban verlo caminar entre los árboles, con una lámpara en la mano y la mirada perdida. Otros decían que en las noches más frías se escuchaba el sonido de un niño riendo, seguido de un susurro que erizaba la piel. Ya lo sabes todo, hijo mío, ahora te toca a ti guardar el secreto. Desde entonces, los pocos que se atrevieron a entrar a esa casa cuentan que el aire se vuelve pesado y las sombras parecen respirar.
No hay cruces ni oraciones que disipen esa sensación. Solo el silencio. Un silencio tan denso que parece observarte, como si la historia quisiera repetirse una vez más. Lo que pocos saben es que en esa casa, bajo el suelo de madera, hay un pequeño cofre, sellado con cera antigua. En su interior, dicen, está el medallón original que la mujer del retrato llevaba puesto. Nadie se ha atrevido a abrirlo. Se rumora que el día en que alguien lo haga, se revelará el verdadero motivo por el que el padre de Kiko desapareció sin dejar rastro, y que en ese instante la voz del pasado volverá a hablar. Si estás escuchando esto, hay algo que debes saber. No es una historia inventada, es una advertencia. Todo lo que ocurre aquí tiene una frecuencia, una vibración que solo se activa cuando alguien la recuerda. Por eso, si has llegado hasta aquí, escucha con atención. Debes oír este relato durante 21 días seguidos, no porque cambie tu destino, sino porque abrirá algo que el mundo moderno ha olvidado, la conexión entre el alma y la memoria. Deja en los comentarios la fecha exacta en la que comenzaste a escuchar esto. Esa fecha marcará el inicio de tu nuevo ciclo energético. Y si sientes que algo dentro tuyo se movió, si notaste un escalofrío cuando el retrato cobró vida en tu mente, entonces debes continuar con el siguiente relato, el mensaje que Kiko nunca debió leer, secreto revelado. Allí descubrirás lo que su padre quiso borrar del tiempo y por qué su historia sigue repitiéndose en quienes se atreven a recordarla. No apagues la pantalla todavía. Lo que está a punto de comenzar no es otro video, es la continuación de lo que tu alma ya reconoció desde hace siglos. Porque a veces las risas más puras esconden las verdades más antiguas. Y ahora, tú formas parte